Preguntando si la ACLU defiende los derechos, la dignidad y la vida de un bebé que sobrevive a un aborto, y usted ha sido incapaz, con todo el respeto, de contestarme con firmeza, con claridad y con puntualidad que sí. Licenciada, a la luz de lo que ustedes han expuesto, el Departamento de Justicia reconoce que en Puerto Rico hay espacio para regular la práctica del aborto. Sí, no se prohíbe que los estados la regulen. Ustedes reconocen que es así, sí, ¿correcto? Sí, es el Estado de Derecho. Es importante, ¿verdad? Y subrayo esta respuesta que el Departamento de Justicia hoy comparte, porque en Puerto Rico muchas personas están bajo la impresión errada, equivocada, de que no se puede regular el aborto y de que ya sencillamente después de Roe vs. Wade no hay nada que hacer. Y yo creo que es importante que el público que tiene la oportunidad de escuchar estas vistas sepa que en efecto eso no es correcto, y que si bien el Tribunal Supremo ha reconocido la práctica del aborto, los estados, e incluyendo los territorios como Puerto Rico, pueden regular esta práctica. Sí, y el Departamento de Justicia hoy así lo ha reconocido, y quiero que el país lo sepa. De hecho, en González versus Carhart se establece una deferencia a los hechos y juicios valorativos de los cuerpos legislativos, y por lo tanto nosotros aquí no estamos restringiendo, estamos regulando, como bien hemos oído en otras ponencias, que estamos regulando lo que no está regulado. ¿Usted puede explicar cuál es la normativa explicada por el tribunal establecida en Planned Parenthood versus Casey? Bueno, en el momento, en Planned Parenthood versus Casey, según tengo entendido, el Estado... ¿Sabe o no sabe? Dígame si sabe o no sabe. Sí, sabe. he leído. Bueno, pues no me diga según tengo entendido, ¿sabe o no sabe? Sí. Sí, pues por favor explíqueme. El Estado tiene un interés apremiante en proteger la decisión, ¿verdad?, y el acceso a servicios de salud de la mujer, y ningún interés legítimo que sea para proteger la vida potencial de un feto puede ir por encima del interés apremiante en que la mujer pueda decidir acceder a un servicio de salud. Bajo Casey, ya esto no es un escrutinio estricto, no es un derecho constitucional fundamental absoluto. ¿Tiene usted conocimiento que en este caso el Tribunal Supremo estableció que antes de la viabilidad se puede regular y no prohibir el aborto, pero luego de la viabilidad se puede regular y hasta prohibir? ¿Tiene conocimiento? Tengo conocimiento. Sí. Bien, pues por lo tanto es importantísimo, ¿no? Esto que acabo de decir, porque ese es el Estado de Derecho vigente. ¿Sabe usted que el consentimiento parental ya se ha determinado que no es una carga indebida? No lo sabe. El caso está en Planned Parenthood versus Casey. Pues si no lo sabe, hoy le estoy informando que el consentimiento parental ya se ha determinado que no es una carga indebida. Y me parece, ¿verdad?, que al ustedes tener su negocio, su organización, precisamente en el tema del aborto, deberían de tener la última información en cuanto a ello. La pregunta que yo le hago es si un niño que sobrevive a un aborto debe ser tratado con dignidad como lo dispone la Constitución, si se le debe reconocer su derecho a la vida y por lo tanto recibir asistencia médica, porque, licenciada, usted viene aquí hablando a nombre de la ACLU, y usted ha dicho en reiteradas ocasiones que la ACLU representa y protege los derechos civiles, los derechos constitucionales y los derechos humanos. Y yo me pregunto si para usted un bebé que sobrevive un aborto es un ser humano que le cobija la Constitución y los derechos que usted dice defender. La ACLU de Puerto Rico y la ACLU a nivel nacional defiende los derechos de todas las personas. Incluyendo los bebés que sobreviven a abortos fallidos. De todas las personas. Licenciada, contésteme, ¿sí o no? Yo no estoy en un contrainterrogatorio. Estoy preguntando si la ACLU defiende los derechos, la dignidad y la vida de un bebé que sobrevive a un aborto, y usted ha sido incapaz, con todo el respeto, de contestarme con firmeza, con claridad y con puntualidad que sí. Esa es la realidad. Ante nuestra consideración ahora mismo, la ACLU ha sido incapaz de contestar con verticalidad, que defiende también la vida de los niños que han sobrevivido a aborto. Y este proyecto, precisamente en el artículo 13, tiene una gran contribución, y es proteger la vida y la dignidad de esos niños que pudiesen sobrevivir un aborto, porque en Puerto Rico la cruda realidad y la cruel realidad es que se abortan niños que ya son viables y que pueden sobrevivir. Gracias, ya como niños prematuros. Usted responde que el proyecto tal como está redactado, de acuerdo al Departamento de Justicia, pudiera, en el tema específico y puntual de las menores de edad, pudiera en este momento, según el Departamento de Justicia, no cumplir con los criterios para pasar el test constitucional. Correcto. O sea, concluimos que pudiera no pasar el test.
tal como está redactado. Tal como Ahora está bien, redactado. ustedes, el Departamento de Justicia, hace unas recomendaciones, ¿correcto? Correcto. Y esas recomendaciones son de fácil subsanación. Exacto. Si de la lectura integral, ¿verdad?, cumple con todo lo que hemos indicado, pues sí. También quisiera preguntarle, licenciada, más allá de la observación que usted hace sobre el tema de las menores de forma puntual y otras recomendaciones que no entran en el tema de la constitucionalidad, sino que son apreciaciones del Departamento de Justicia, el proyecto cumple con el crisol constitucional. Separando el asunto de los artículos 12 y 13, que entonces se centra en lo que son la reglamentación de los centros de terminación de embarazo, consentimiento informado, esa parte sí tenemos unas sugerencias, pero no, ¿verdad? Pero no Siempre entran cuando- dentro del debate de la constitucionalidad, No, no. son sugerencias del departamento. Correcto. Licenciada, le voy a pedir que me conteste No, sí o no, perdóneme. porque quiero que el público tenga una respuesta clara. Claro. Si se subsana lo que ustedes plantean sobre las menores, el proyecto cumple con los criterios constitucionales, es decir, pasaría ese crisol constitucional. Sí. Sí. Las preguntas que justicia tiene en cuanto a lo específico del bypass judicial, que entendemos que con el caso de Casey, que es el landmark case, se puede resolver y cuyas recomendaciones aceptamos, y el bypass judicial para la autorización para las menores, entendería entonces que el proyecto, ¿verdad?, y luego de un análisis de parte de usted, de parte de la comisión, no tendría entonces una carga sustancial. Sí, mire, y sobre eso quiero responderle su pregunta y quiero regresar a lo que planteaba la senadora Rodríguez Bebe. Desde la perspectiva jurídica, y así se expresa en el memorial, atendidas las recomendaciones de ¿verdad?, que hemos examinado, que están en la jurisprudencia, desde la perspectiva jurídica, sería viable porque así se ha reconocido en otras jurisdicciones. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre, me pareció muy interesante que usted habló sobre el tema de los bebés que sobreviven a abortos Sí. fallidos, y usted hace una recomendación de un estudio. Sí. Sin embargo, yo tengo que, ¿verdad?, compartirle, licenciada, que en Puerto Rico no hay estudio alguno porque, a diferencia de otras jurisdicciones, aquí no hay un requisito en ley de que los abortistas tengan que documentar para récord las instancias en las que un bebé sobrevive un aborto fallido, y por lo tanto no hay estadísticas, como no hay estadísticas en Puerto Rico para muchas otras cosas. Ahora bien, yo sí le puedo compartir al Departamento de Justicia estadísticas de otras jurisdicciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque en Puerto Rico se llevan a cabo abortos tardíos, quiere decir cuando ya el bebé puede sobrevivir si naciera prematuro. Por lo tanto, mientras en Puerto Rico eso sea una cruel realidad, siempre va a existir la probabilidad de que un bebé pueda sobrevivir. Entonces, en otras jurisdicciones, para que usted tenga una idea, le voy a dar brevemente unos casos. Del 2017 al 2020, en Arizona fueron 37 casos de bebés que sobrevivieron a abortos fallidos. En Florida, del 2015 al 2020, fueron 27 casos. En Michigan, fueron 101 casos en el 2006. Esto simplemente pudiese seguir dándoles estadísticas, pero para que el departamento conozca sobre esta realidad. Ahora le pregunto, para el Departamento de Justicia, un bebé que sobrevive a un aborto fallido es un ser humano. Sí, o sea, Y es una persona a la luz de la definición de persona que es acreedora de derechos o sujeto de derechos según el Código Civil, ¿correcto? bueno, no entramos en eso en el memorial, ¿verdad?, el análisis actualizado, pero sí, ¿verdad?, coincidimos en que sí debe recibir servicios de salud. Por eso, pero mi pregunta es si esa persona que está viva es sujeto de derecho al amparo de la Constitución. Conforme al Código Civil y sus disposiciones, pues sí lo sería. Sí, a mí tengo que decir esto, en estas vistas a mí me llama mucho la atención la dificultad que han exhibido aquí diferentes entidades en responder de una forma categórica y clara que un ser humano que ha sobrevivido a un aborto y que está vivo es una persona sujeto de derecho al amparo de nuestra Constitución, que tiene obviamente y se le debe reconocer su derecho fundamental a la vida y además el reconocimiento de que su dignidad es inviolable. Yo tengo que decirlo porque sinceramente para mí ha sido sorprendente que yo he tenido que insistir con cada uno de los deponentes o con casi todos sobre esta pregunta, y yo me pregunto cuál es la dificultad que puede existir en reconocer que una persona que nace viva, indistintamente de las condiciones, indistintamente de las circunstancias, haya sido prematuramente por cualquier razón natural o porque fue producto de un aborto provocado, aquí entonces no tengamos que titubear en responder que es un ser humano con la misma dignidad que tenemos cada uno de nosotros y que merece toda la atención y todo el cuidado que merece cualquiera. Agradezco que el Departamento de Justicia comparta con esta comisión una opinión seria
sobre el Estado de Derecho. Y lo agradezco, sobre todo luego de estar escuchando por los pasados días, en los primeros 2 días de vistas, una retahíla de disparates jurídicos aquí en esta sala. Yo quiero agradecer al Departamento de Justicia por la elaboración de su ponencia, por no utilizar derecho acomoditicio ni interpretaciones, sino ajustarse a lo que es nuestro derecho vigente, a nuestra jurisprudencia. Por otra parte, también quiero que el país sepa que para mí es sumamente lamentable que en pleno siglo XXI, cuando la bandera de derechos humanos se ha izado, ¿verdad?, más alta que nunca, todavía estemos hablando de regular una práctica como lo es el aborto, que sencillamente no debería existir. Y yo, para concluir, señora presidenta, les debo saber al público aquí presente y a los que nos estén viendo a través de las diferentes plataformas que yo vine a legislar, no a favor de la muerte, sino a favor de una cultura de vida. Para eso el país puede contar conmigo. Gracias, senadora.